Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Puentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Estamos aquí casi cachando al vuelo al equipo de Oso Polar. Como ustedes saben, estamos reportando, enviando episodios desde el Festival de Cine de Morelia, que está celebrando su edición número 15, que está levantando. Ahora hablamos de la competencia mexicana, porque yo decía, híjole, hasta ahora va bien fácil, pero después de lo que estamos viendo hoy, creo que la competencia finalmente se va a poner reñida. No quiero explicarme más, quiero dejar que hablen ellos, porque además, y lo voy a lanzar desde ahora, ya lo dije ayer en un programa que grabé con el buen Oscar Uriel, yo le veo muchas posibilidades, pues a lo que puedo opinar dentro de los premios de Morelia, de que Oso Polar gane el premio del público. Así la voy a dejar nomás para abrir la conversación. Así hacia mi izquierda tengo junto a mí a Humberto Busto, el protagonista de la película desde mi punto de vista, aunque por supuesto el equilibrio se da muy bien. Humberto, mil gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Cine Garage, de nuevo en los micrófonos de Puentes, hablando pues, de tus proyectos, de tu trabajo. No, pues gracias, ya sabes, siempre es un gusto platicar contigo, así que gracias. Al lado de él, Marcelo Tovar, a quien le debía una plática dentro de los micrófonos de Cine Garage, director de la película Oso Polar. Marcelo, mil gracias por estar con nosotros. Por fin se nos hizo. Eric. Se nos hizo. Ahora que se ponga bueno. Y al lado de él, Shine, me dijeron que así te presentara, nada más como Shine, bien. Autor de la música de la película. Bienvenido. Muchas gracias. Pues así la veo, chavos. Por ahí quiero empezar la plática. Yo creo que hay muchas posibilidades de que Oso Polar, más allá de tener un póster muy bonito, se puede llevar el premio del público. ¿Qué me dicen al respecto? Pues entonces a lo mejor ya se enteraron que fuimos a meter unas boletitas ahí en el... ¿Fueron las tarjetas que se robaron? Que esas? de repente, oye, pero no había tanto público, No, porque hay la sala, 456 la sala boletitas no le en caben 700 personas a la sala. ¿Quién sabe? La verdad, el del público no lo habíamos ni pensado, pero sería, pues no, siempre es el que más gusto te da, ¿no? Si fuera así, ojalá. Pero los premios, Eric, no se puede pensar en los premios. No, pero a mí me toca un poco porque yo veo el festival de ese lado. Yo te lo voy a poner así. Las Tinieblas fue el premio del público del año pasado. Sí. Bueno, pues algo que me llama la atención de eso y de esa apreciación y que podría a lo mejor conectarse con algo que he pensado es que la segunda función que sí tuvimos con el público, de alguna manera la plática o la dinámica no se volvió alrededor de si estaba hecha con iPhones o no. Y eso por lo menos me permitió darme cuenta de que la película, independientemente del formato en el que está hecho y de cómo se esté viendo, sobre todo la plática tenía que ver con lo que le había generado a la gente. Y eso, pues, en este debate sobre lo tecnológico que ha generado la película, pues me parece un punto importante y lo relaciono con lo que tú dices. Es relevante mencionar, yo creo que sí, pero ahora que están ustedes aquí, es relevante mencionar que es la primera película mexicana hecha completamente con iPhone. Sí, sí es relevante. Sí es relevante cuando lo empezamos a decir. Hubo muchas críticas. Humberto me acuerdo que me escribió y me dijo, ¿ya leíste el Twitter? Pues, y con toda razón, la gente empezó a decir, si lo único que tienes que decir de tu película es que está hecha con un iPhone, pues poca película será. Es más, si se enteran que hay partes que no están hechas con iPhone y hasta están hechas con un Nokia. Con un Nokia. Todavía nos hubieran buleado más. Todavía más. Con un Viewmaster, de mi alegría. Pero, ¿por qué es relevante? Porque la neta, sí queríamos abonar a que los jóvenes cineastas mexicanos fuera del DF, la gente que no va a las grandes escuelas de cine, la gente que no tiene dinero, la gente que cree que el cine es elitista, que necesitas un productor que te valide para firmarte tu carpeta del IMCINE, etcétera, que lo aprendan, que lo hagan, que lo intenten, obviamente, pero ya hay otras maneras de hacer cine de manera muy asequible que te pueden llevar hasta el Festival de Morelia en este caso, ¿no? Y para mí sí es muy importante contribuir a que haya una nueva camada de voces en el cine mexicano, porque creo que está todo un poquito sesgado hacia un estrato social, hacia un punto de vista, y nos hace falta muchos puntos de vista que reflejen la realidad mexicana. Y si no dijéramos de que está hecha con teléfonos, me lo dijeron en Impulso Morelia el año pasado, los de Berlín y los de Cannes decían, no lo digas, porque si no lo dices nadie se da cuenta. Yo decía, no, pero es que yo quiero que sepan
porque si no, pues van a decir, seguro se gastaron una super lana, ¿no? Por eso hacemos hincapié en la tecnología, pero al final la cámara no hace al cineasta ni a la película. Vayan a verla y creemos, por lo que hemos oído, que la película se sostiene por su contenido, no por cómo la filmamos, ¿no? Yo ya publiqué mi texto, entonces no voy a ahondar al respecto, pero me gustaría, ahora que lo mencionas, que le contaras justo o sea, que completaras el mapa de la película para llegar a lo que vimos ¿qué fue, el martes? El lunes. El lunes. Sí. ¿Dónde empieza Oso Polar? ¿Cómo consigue el dinero para hacer la película? Que luego era el debate también ahí entre el grupo de críticos, ¿no? Es que debió haber salido muy barata. Y yo, oye, hay que comprar el teléfono de entrada. Y no lo hicieron con uno, lo hicieron con varios. O sea, creo que ese tipo de detalles, antes de entrar a la carne, sí, debajo de todo eso, creo que a mucha gente que quiere hacer cine y que escuche estos programas, sí, le serviría más para entregar justo el mensaje que empezaste a desarrollar ahora. Pues hicimos una fondeadora, que ahora se llama Donadora, me parece. Mira. ¿no? Cambió, No sé, es crowdfunding, ¿no? Yo le digo micromecenazgo y hay quien me regaña. Pero Sí, no, lo es, o lo sea, es. Es esencialmente convertir a tu público en tu productor, Sí. ¿no? Y conseguimos 250,000 pesos en fondeadora y con eso filmamos la película. Y lo que dices de que los teléfonos fueron lo más caro, Pues sí. luego los vendimos, obvia. Claro, porque Y me decía Elsa Reyes, la productora me decía, no hay que guardarlos porque si nos va bien, los vamos a poder vender como en 6 veces su precio. con estos teléfonos No, se pero hizo la película. No tenemos para pagarle al editor, necesitamos vender los teléfonos. Pues así se hizo. O sea, con esos 250,000 pesos rodamos la película. Desde que yo emborraché a Elsa Reyes para que aceptara hacer una película con celulares hasta que estaba filmada, in the Ajá. can, como dicen, Ujú. fueron 6 meses. O sea, realmente yo siempre he tenido la fantasía de que los cineastas podamos llegar a ser como los músicos, que aquí tengo Ahí hay uno. mi gran amigo, el Shine, que somos amigos desde la prepa, que me daba mucha envidia que él quiere componer una rola y una semana después está compuesta, man. ¿No? Los pintores van y pintan con las manos, con la sangre. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que esperarnos 3 años, 5 años? Necesitamos que 8 personas nos validen y luego Porque que ahí nos se conjugan distribuyan. todas las artes, Marcelo. No una, es todas las Pero artes. en este caso también, nada más, Sí. nada más tienes que tener la lana para filmar. Claro. ¿No? Y el tamaño de los presupuestos nos libera a muchas. O sea, es un acto de resistencia esta película, en Ujú, serio. ujú. Porque yo le decía ayer no me acuerdo a quién, porque ya. Has hablado con todo el mundo, me imagino. Sí, les decía, la neta, si yo hubiera esperado a recibir un apoyo gubernamental, no tendría ninguna película filmada. Y quizá... Tengo 3. Claro, claro. Incluso es interesante pensar en la posibilidad de que Oso Polar se hubiera filmado de manera tradicional, porque yo tengo la sensación, ahorita que ya como que la he podido ver un par de veces, que hay muchas cuestiones de la vida orgánica de la Ciudad de México que a veces cuando ya están más planificadas, de repente desaparecen sin querer, ¿no? Y hay una cosa que sí luego los espíritus de estos proyectos más guerrilla y más como impuestos sobre la realidad, de repente agarran un cariz que es como de mayor peso, de mayor conexión con eso, ¿no? Y ahora que lo mencionas, el hecho de que pues, le da un toque más orgánico, creo además, y repito, ahora iremos hacia allá en cuanto ustedes quieran, creo además que la historia misma justifica el hecho de que esté hecha con un iPhone, o con varios, no vamos a preguntar cuántos, porque a lo mejor Elsa nos dice, no digan cuántos, pero me voy a tratar de explicar y ya me dirán si estoy nadando demasiado lejos de la orilla. El personaje que interpretas, Heriberto, Eri, que le dicen en la película. El ruso. El ruso. Un saludo al otro ruso en Puentes, que no tiene nada que ver con ¿Por afortunadamente. qué le dicen el ruso al ruso de Puentes? Creo que por la misma razón. ¿En serio? Sí. ¿Neta? Sí. Qué increíble. Se enamoró una noche de una botella de vodka. Digámoslo así. En este cúmulo de emociones, represiones, frustraciones, alegrías y puertas que está encontrando en su propia vida, él lo dice en la película, a mí me gusta grabar momentos, me gusta grabar caminos. Desde ese momento, sabiendo que todo mundo usamos el teléfono para grabar momentos y caminos, la propia película te está diciendo, vamos a entrar a la memoria de Heriberto, y la memoria de Heriberto probablemente está hecha a través del teléfono y él la recuerda así. Eso fue lo que yo puse en mi texto. Así es. Y se los digo ahora. Sí. Creo que
por ejemplo, formatos tan débiles como el found footage, les falta ese tipo de, te voy a explicar por qué lo estoy haciendo así. No explicar, voy a decirte por qué lo estoy haciendo así, ya tú sabrás si me quieres o no. Claro, esa coherencia sí la tiene la película con el personaje, con el material, con el formato y cómo está contada. Sí, de hecho cuando me invitó Marcelo y me contó la idea, primero obviamente de la historia y después de la idea de cómo quería realizarla, obviamente mi mayor preocupación era, ok, pero que la hagamos con teléfonos celulares no significa que literal vamos a salir, vamos a hacer como nuestro video casero y después lo vamos a proyectar en pantalla. Y lo que me llamó mucho la atención y que lo seguiré repitiendo, me parece importante que la gente lo sepa, es que sí el guión sí está directamente relacionado con el proceso técnico en el que se iba a realizar. Es decir, como surgió en el Q&A, creo que todos tenemos nuestras pequeñas películas y nuestros pequeños dramas, literal ya cada uno de nosotros en esos celulares, de todos tipos y hacia todas direcciones. Entonces la posibilidad de que el guión mismo plantee también cuál es esa relación con tus propios dramas a través de esos aparatos y que eso esté escrito desde el guión, que incluso te digo sean diferentes tipos de celulares dependiendo incluso del estrato social o del personaje que está usando eso, determina que la combinación entre elementos subjetivos y objetivos de la película, pues creo que no parezcan arbitrarios, que sí tengan que ver con lo que se quiere contar. Y eso a mí, por lo menos, me permitió estar tranquilo de saber que sí iba a ser una película profesional con teléfonos celulares y no nada más un invento para agarrar el celular y lanzarse al... Nada más voy a aclarar algo, porque lo dije y luego a la hora del podcast se pueden interpretar cosas. No es una película de material encontrado. Es una película hecha con teléfonos, pero no es material encontrado. Ficcionamos el material encontrado. O sea, el teléfono de cada uno de los personajes, el contenido del teléfono de los personajes es parte de la narrativa emocional de la película. ¿De dónde viene la idea? Porque, repito, se nota el trabajo en lo que quieren contar desde este tipo de planteamiento de la estamos haciendo con teléfonos por esto, hasta el nombre mismo metido en el póster y por supuesto la música, ¿no? Sí. De qué tan atrás podemos irnos, porque como dices, llevas 3 películas y la anterior es completamente diferente a esta. Sí. Esta es una consecuencia de Asteroide, porque Asteroide no solo era una película muy íntima para mí, muy autobiográfica, con una puesta en escena como muy cuidada y tal, ¿no? Y aquí yo tenía, se lo dije a Humberto desde el inicio, tenía ganas de explorar qué más puedo hacer, porque si me sigo repitiendo no voy a crecer como cineasta, y para crecer como cineasta tienes que filmar. Entonces el hecho de hacer este experimento pues me obligaba, de entrada la cámara como es tan ligera, el celular, eso te cambia totalmente la puesta en escena, el movimiento te obliga a que tienes que seguir a los personajes, a sacarlos, no puedes estar haciendo algo contemplativo con celulares, utiliza otra cámara, ¿no? Claro. No es la mejor que puedes, ¿no? Para eso. Sí. Y fíjate que por eso tomé la decisión de que hiciéramos una diferencia entre los formatos en la película. Es panorámica, o sea, es 2:33, digamos, toda la parte, la cámara autoral, que le podemos llamar, donde cuenta la cámara objetiva, ¿no?, del autor. Y luego cuando nos vamos al contenido de los celulares, es el material crudo 4:3 de ellos. Y eso lo pensé porque hubo un video que sacaron en YouTube ¿te acuerdas de que les empezaron a poner body cams a los policías en Estados Unidos porque matan a los negros como si fueran, ¿no? Sí. Hubo uno específicamente que me afectó mucho, que era un pequeño cortometraje desde que lo detiene por pasarse un alto, el otro le da miedo, le dice, no muevas las manos, no sé qué, arranca del miedo este hombre, le disparan. El coche se sigue y termina chocando en la esquina porque el hombre muere en el camino, el policía corre atrás de él. Dije, esto es uno de los mejores cortometrajes que he visto en el año. O sea, está cabrón. Perdón, ¿se puede decir eso? No, sí. No. No, lo de cortometrajes es mala palabra. Personales es otra cosa. Te puede gustar mucho lo que quieras, no pasa nada. Pero eso, la verdad, dije, este tipo de imagen hay que incluirla en esta película. No solamente el contenido de grabar nuestros cumpleaños y tal, sino el impacto que tiene la realidad cuando la grabas sin ningún obstáculo, sin ningún intermediario. Está cañón. Ahora que mencionas que la historia de la película anterior tiene que ver con tu propia biografía, con tu experiencia de vida, cualquiera diría que está también.
por lo que estás contando a través de quien lo estás contando. Sí. Sí, pero la película anterior era el reencuentro de dos hermanos, Sí. ¿no? Esta tenía las ganas de hacer algo un poquito más universal, algo que todo el mundo se pudiera identificar con ello. Todos fuimos a la primaria, todos vivimos un pequeño infierno, ¿no? O varios. O varios, de esos 6 años que te echas ahí forjando tu identidad a Encerrado madrazos. con la misma gente todo el tiempo. O sea, Encerrado con la si lo misma ves gente. así, es una película de terror. Te encierran en un edificio como este, Pues con sí, la misma ¿no? gente, Sí. todo el día, Sí. durante 6 años. Sí. Y si te bulean, ni modo. Tienes que estudiar matemáticas y mañana hay examen. Sí. Sí, pues sí, ¿no? Y dije, eso, hay que contar algo alrededor de eso. Yo creo que a todo el mundo le va a resonar de una o de otra manera. Ujú. Y está sucediendo. Quien no se identifica con un personaje, conoce a uno de estos personajes. Hubo una chava en el Q&A que nos dijo que odiaba a Trujillo, ¿no? Y no habíamos recibido ese comentario de odio hacia Trujillo. Yo No, lo no. odié desde el Pues, principio. Algo les desde el checó, principio. Porque hay gente que le da incluso ternura, gente que me decía, no, él es el pues, pobre, como que le pasa la vida por encima y ni se da cuenta. Y a esta chava le molestaba sobremanera. Le dije, algo te hizo un Trujillo. Seguro, sí, seguro. Me dijo, sí, la neta, sí, totalmente. Y un Hay- exnovio o algo que tuvo. De los, pues bueno, nos centramos en 3 personajes porque en realidad a través de ellos es que se desarrolla y voy a dar otra apreciación desde mi texto, road movie. ¿De dónde, o sea, en qué momento decides que son ellos y en qué momento decides, como pasó con el Q&A, que prácticamente todos, desde el punto de vista de quien lo vea, son personas aborrecibles por muchas razones? Todos. 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 Yo diría que incluyendo todos. los papás de ellos. Claro. No, sí. la culpa de que el mundo esté así es de todos. Ese es, qué bueno, porque esa es justo la idea de la película. El único diálogo que tiene el padre ahí, Ujú. lo que está diciendo el seminarista, Sí, está diciendo que hay que hacer que las minorías se parezcan a las mayorías. Sí. Que yo lo escuché a un padre decir eso. Ah, no, lo escuchas en el metro, lo escuchas en todos lados, Sí. o sea, en la tele lo escuchas. Así es, sí. ¿Cómo sacas A estos tres la idea de estos tres en particular? son una amalgama de varias Ujú. personas, los tres. Podría decirte que Heriberto tal vez sería yo, pero no soy yo. Obvio, ¿no? No te veo de seminarista. Es más Humberto Busto que yo. Ahora que nos cuente Humberto, Ahora que nos cuente, que se cuente. acabe su sopa. Sí. Yo fui a una reunión de primaria. No había ido, no había visto a esta banda en 30 años. Fui y fue un shock, porque después de un par de horitas de que jajaja, ay, qué bien, ¿cuántos hijos tienes? Y, Ujú, ¿no? Y ujú. cómo te va en tu empresa de manufactura de autopartes. La gente se empieza a poner intensa y se empieza a tratar de despejar en el otro y a autovalidar, a ver Sí. si sí es cierto que soy el que digo que soy, a ver si sí es cierto que sí la hice. Ujú. Y eso termina poniendo a todo el mundo en el mismo lugar en el que se sentaban en el salón de clases. Pero era impresionante. Y específicamente hubieron 2 personas, una chava y un chavo, que cuando se juntaron después, ellos se habían visto antes, no Ujú. tenían 30 años, pero sí 9, ¿no? Generaron la misma mancuerna destructiva que hacían en la primaria. Y no solamente ellos empezaron a hacer eso, sino que yo me empecé a dejar que me lo hicieran. Y yo que según, ay, me voy acá, me daba cuenta que estaba actuando, que no me estaba afectando, y lo soñé un mes, cabrón. O sea, un mes empecé a soñar cosas de la primaria que ya no me acordaba, y me empecé a deprimir muy denso. Y ese fue el triángulo. Mi relación con estos dos, dije, este es el triángulo de la película, y a eso hay que agregarle más cosas, ¿no? ¿Qué le agregaste, Humberto, a Eri? Pues sobre todo, bueno, es que me rebota varias ideas con esto. O sea, sí siento que en este momento lo que estamos viviendo, incluso como nación, sí es una cuestión de orfandad emocional y de falta de autocrítica y de crecimiento, ¿no?, emocional, o sea, de entendernos de dónde vienen esas heridas, por qué somos lo que somos. Y creo que toda esta acumulación de violencia que vivimos en todos sentidos proviene de ahí. No, o sea, yo sé que existe un juicio con respecto a que las acciones de los personajes o los mismos personajes al final te generen una o repulsión o te generen este juicio de decir son nefastos o son. Pero yo sí creo que justamente en México lo que más nos falta es un sentido más analítico y menos reactivo. Porque así es lo mismo que hacemos con la gente, es decir, ay, este es un tal, y este es un tal, y este es un tal. Y en realidad todos tenemos una razón de por qué somos como somos. Y si todos además somos una sociedad de orfandad, porque carecemos de padres políticos, o sea, de realmente un sentido de arraigo,
Entonces creo que existe la posibilidad también de, a través de los personajes, y a pesar de que nos caigan mal, reconocer nuestras propias, o sea, es esa parte también de nosotros que es nefasta y que es violenta y que sigue sin componerse, que sigue sin arreglarse, sin sanarse de fondo. Y yo sí creo que en ese sentido también el hecho de que sea una road movie genera, ¿no? También una metáfora sin querer o queriendo, sin querer queriendo, o sea, de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Heriberto para mí sí, o sea, nunca puedo además como actor, o sea, afrontar ningún personaje desde el punto de sentido, o sea, desde un juicio, de decir, ay, él va a acabar haciendo eso y por lo tanto es tal y tal y tal. O sea, se trata como de entenderlo y yo sí creo que es un personaje sumamente solitario, es un personaje que acabé como descubriendo que tenía una sensación de pertenencia constante, lo cual lo lleva a moverse, ya sea a trabajar al campo, ya sea ir como seminarista. Está intentando, y yo creo que tiene al contrario, un gran acto de fe en que la humanidad sí puede cambiar, en que el pasado puede ser distinto del futuro. Y creo que más bien el brote psicótico o la implosión que le genera es más bien confrontar la realidad de darnos cuenta que no. Y obviamente también el estreno de la película, sin querer hacer un spoiler, No. pues sí, o sea, pero no voy a decir exactamente cómo, pero sí tiene que ver como cómo basas tus juicios sobre los demás si de alguna manera todavía estás imperceptible a los juicios sobre ti mismo, que creo que también es otra de las lecturas de la película. Entonces, sobre esos elementos traté como de generar también un entorno incluso energético, emocional, que fuera mucho más encapsulado, que fuera mucho menos hacia el exterior, que fuera una especie de esponja que absorbiera, y en ese sentido cada cosa que iba pasando en la ficción pues me ayudaba a generar mayores estímulos internos para comprender a Heriberto. Incluso a través hasta del espejo retrovisor del auto se volvía como un elemento muy importante para mí, porque había muchas cosas y muchas reacciones que incluso ni siquiera los otros dos personajes se dan cuenta que yo me daba cuenta de ellos. Pero la audiencia ese se tipo de da juego. cuenta, porque Y la cámara está en él. Entonces, claro, entonces como que hay una sensación ahí que creo que todos los elementos son con los que... Y obviamente trabajar con un director que sí le apasiona a los actores, con el que sí tienes un proceso de intercambio creativo, con el que puedes, sin sobreanalizar, sin que cada quien deje de estar en el área en el que le corresponde, pues realmente construir un carácter, que creo que es lo que luego carecemos un poco en la construcción, pues muchas veces, ¿no? Porque o te toca hacerlo a ti como actor, construirte ese carácter y entonces inventarte algo, o llenar un hueco de guión, o un director que le da miedo también y únicamente te está dando indicaciones de lo que emocionalmente quiere conseguir, ¿no? Y en ese sentido yo tenía muchas ganas de trabajar con Marcelo por eso. Ok, ahora que lo mencionas y ahora que ya aclaramos que sí estamos en el canal de Es un Road Movie, el coche. ¿Qué tanto del coche había? Porque es importante, no puedes contar una road movie sin un coche. Tienes que usar aunque sea 10 minutos. Hay quien lo cuenta con un tractor, pero hombre, estamos hablando De David Lynch. No, de David Lynch, nada menos, del creador de la posmodernidad. ¿Qué tanto del guión se mete y llega realmente al coche que transporta estos personajes? ¿Y qué tanto de Heriberto? Porque creo yo que el coche tiene mucho que ver con lo que Heriberto trae en la cabeza, hay ahí adentro, ahí arriba en esas 4 ruedas. Sí, pues bueno, para mí, digo, no sé si es exactamente lo que tenía pensado Marcelo, pero para mí todo el tiempo me representaba este aferre al pasado que también no puede soltar. O sea, al final de cuentas, Heriberto sí viene de un proceso de luto, seguramente de tener a la única persona más cercana en su vida que era su madre. Entonces te pones a pensar realmente esas personas que están en esa circunstancia, que les toca no tener relaciones amorosas, que de repente tienen que cuidar a la madre durante procesos como, ¿no? Como bastante largos, y de repente como que termina y parece como que existiera un limbo y un vacío. Y yo sí siento que la sensación, o por lo menos la razón que yo tenía de que él conservara ese auto, que él siguiera viviendo, había unas escenas que ya no quedaron en el corte final, pero que eran como en la, o sea, como en la parte donde, de la casa donde precisamente el auto estaba estacionado y con muchos objetos, ¿no? Que cargaba que le pertenecían a la mamá. Entonces yo siempre como que lo relacioné con eso, esa sensación de no querer soltar. En teoría está queriendo soltar. Igual para que Pero entienda... no, inconscientemente pues está como aferrado a algo que no... Para que entienda la gente hay que decir que el coche, o sea, la idea es que la mamá de Heriberto era la cajera de la escuela, Heriberto era el hijo de la cajera, como el Exacto. becado, ¿no? De la Que es escuela. lo que le da un poco el toque clasista Sí. a la lectura que viene con los personajes, ¿no? Así es, era el becado de la escuela privada, Ujú. ella los llevaba a los otros dos a sus casas para tener una lana extra, que es exactamente lo que me pasaba a mí. Y a mucha gente. Me llevaba la cajera de la escuela a mi casa y me buleaban los que iban Ujú. adentro del coche. Sí, sí. Que no son los otros personajes que los que pasé Sí, no, a Trujillo, a Flor. No se llaman igual, No, ni se pero apellidan igual. tiene razón Humberto, el coche es como la escuela.
O sea, es el terreno, es como el terreno pasado tangible, ¿no? Donde se meten los tres y se empieza a generar el vórtex de, de sentimientos que estaban albergados dentro de ellos y que empiezan a ebullírseles allá dentro de ese coche sin poder separar. Y de veras, ¿qué tanto del guión ya acabó o fue construyéndose a lo largo de la preproducción? Algo que a mí me encanta de la película y que luego es muy difícil de conseguir es que hay muchas escenas que parecen improvisadas en esta cotidianidad, pero en realidad estaban escritas desde el guión. Y todas las pocas lecturas que hicimos, el acercamiento de los personajes, o sea, sí hay ciertos momentos en donde sí se improvisaron ciertas ideas, ciertas cosas que obviamente fueron evolucionando, pero en general ese es un guión que sí está escrito así. O sea, que de repente incluso tenía unos ajás, unos sís, o sea, como cosas muy específicas que luego no te encuentras ¿no? Y que parecen justo de que estás improvisando con el resto de los actores. Incluso una manera de hablar de Heriberto que estaba escrita gramaticalmente porque tiene que ver con su entorno y con su tipo de educación, que era también como muy, muy peculiar y era como un pequeño reto complicado de hacer, ¿no? Porque era como una especie de ordenamiento de las palabras de manera distinta. Y eso me parecía muy interesante que lo veas en el guión, o sea, que no te lo inventes después. El tipo de ¿no? persona que intenta hablar mejor de lo que realmente puede hablar y que se le cuatrapa, como ahorita yo, por ejemplo. ¿De dónde, qué tanto se trabajó en la mesa? Porque me interesa mucho, no le vamos a contar a la gente más de la historia, porque creo que parte de un road movie en general y de esta película en particular, pues es ir descubriendo a los personajes y, como dices, ir viendo que no necesariamente lo que recuerdas tiene que ser como lo recuerdas tú, que hay alguien más que probablemente seguramente recuerda el mismo hecho, pero con otro punto de vista. En consecuencia, no hay una verdad absoluta y no hay un recuerdo absoluto tampoco, ¿no? Pero ¿qué tanto se trabaja eso desde las mesas? De, a ver, como decías, vamos a trabajar la manera en que habla Heriberto, vamos a trabajar cómo se va a ver el coche, si tiene el toldo roto o no, qué trae, qué música escucha música muy rara, Heriberto, perdón que lo diga, pero escucha música muy extraña. Sí. También la que se puede pagar con el presupuesto que... No, porque hablando de la música, hay músicas que son como el radio, ¿no? Que no las hizo el Shine, sino tenían que ser música como una especie de universal estéreo, pero de otro universo, ¿no? Como medio pop, medio... Sí, el trabajo de mesa, pues para la construcción del guión no trabajo solo. Luego la colaboración con cada uno de los actores viene en el momento desde que los casteo, porque yo no suelo castear actores para que se caractericen demasiado. Que me gusta identificar una energía en el actor y decir, con esto vamos a trabajar, y luego se van a actuar otras cosas, pero no, esa energía no se tiene que actuar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, específicamente el habla de Heriberto, yo confié en Humberto, yo sé que no teníamos que sentarnos un día a pasarle lista, ¿no? A ver si No, era algo que yo sabía que tenía que resonarle a él. Si era verdadero para él, iba a ser verdadero para la película. Si hubiera sido un mal cast, a lo mejor llega al set y digo, madre mía, ¿qué acabamos de hacer? ¿Cómo lo arreglamos, no? Que eso es lo que digo del intercambio creativo. O sea, a mí sí me gusta trabajar en películas o en proyectos y espero que vayas a hacerlo más, porque a veces no siempre se puede, aunque tienes la intención. O sea, es eso. Creo que si cada quien realmente aporta lo que tendría que aportar con su trabajo, o sea, es decir, bueno, aquí no te están pagando, pero si te están pagando, si te están pagando por actuar, algo se te pagó, no te no, sí, es broma. Pero bueno, por eso soy productora asociada. Pero ese es otro podcast. Luego hacemos un podcast de por qué se pone productora asociada a productor ejecutivo. No, pero además digo, eso también lo diré porque sí, a mí te digo, son de esas dos cosas. Uno, me gusta involucrarme en las películas de manera orgánica. Es decir, yo como actor no me voy a poner en una posición en donde si tengo una buena película o si alguien me está ofreciendo un personaje que me escribió para mí, entonces si no llega al tabulador de mi película pasada, entonces no lo voy a hacer, como conozco muchos compañeros que sí lo hacen. ¡Pum! Yo no, esa no es como mi prioridad. O sea, mi prioridad es hacer proyectos que me interesen. Y lo que estaba diciendo es que sí, a final de cuentas, si cada quien, o sea, realmente es responsable de lo que le corresponde hacer y los elementos están puestos y están los elementos del guión, no necesitas tampoco ponerte a ensayar. Hicimos un ensayo. Enteras. No necesitas, porque en teoría pues cada quien va en su casa y cada quien va relacionándolo con sus sueños, con la vida, con lo que lee, con todo, que tendría que ser como nuestro trabajo en general, como creadores de historias en la pantalla, ¿no? Y eso lo he hecho en las 3 películas. Solo hago un ensayo
que es la escena tal vez más larga entre los actores principales, para encontrar el tono. Porque sí, cada uno trae su idea y hay de repente que, ¿no? Como En que... parejas. Sí, ¿no? Dudas, opiniones, ¿no? Que está generando lo que, ¿no? La manera en la que le estás hablando a él. Una vez que estamos todos en el entendido, no volvemos a ensayar ni a tocar el texto hasta que está en acción, ¿no? Obviamente, ya estando en acción, o sea, si tienes un buen director de actores, que uno cómo los extraña, la verdad. O sea, de esos que puedes tú no estar diciendo ningún diálogo, pero sí se da cuenta de qué estás pensando. Aunque sea a través de un iPhone, o sea, que ni siquiera en un monitor, ¿no? O sea, grande. Entonces, vaya, lo agradeces, porque al final de cuentas sí puede ser muy puntual ya durante el set. Y obviamente tienes muchas herramientas sobre las cuales hacer combinaciones y jugar. De alguna manera, ¿no? Como que tienes ya el costal lleno de posibilidades. Y a la hora de trabajar ya los personajes en el rodaje, no te voy a preguntar las facilidades, sino los inconvenientes de filmar, bueno, de grabar con un iPhone. Creo que son más de los que la gente se imagina. ¿O no? Me cuesta trabajo pensar mucho en los inconvenientes. Te podría decir que, sobre todo que escogí, la filmamos, yo digo filmar, la filmamos en 2015 y el iPhone 5S era el de ese momento. Todavía tenía problemas para registrar los blancos, o sea, los blancos no le gustan al digital en general. Sí, no. Y tuvimos problemas como no tenía, era todo luz natural en la película. Por ejemplo, metes en el coche a 3 personajes, sale mucho el sol y se te va y se quema todo. Sí, está quemado y no hay manera de recuperarlo, ¿no? Hoy con un iPhone de los nuevos, tienes 4K, tienes mucho mayor rango para recuperar información. Ese podría haber sido un inconveniente. Uh-huh. Pero la neta, o sea, nos dio muchísimas más, nos abrió posibilidades más que quitarnos. O sea, con otra cámara, yo no puedo sacar a Humberto Busto al Metro Villa de Cortés, hablar con las personas que están pasando por ahí sí. y que la gente no voltee a la cámara, Uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. En este caso la gente no tenía ni la menor idea de que se estaba filmando una película. Además, de alguna forma estamos más acostumbrados que alguien esté grabando al lado con un iPhone que llegar con una cámara, no importa lo pequeña que sea, ¿no? ¿En qué momento, Shine, te dicen, te toca entrarle? Tienes que hacer la música para esta película. ¿En qué momento te dicen, es tu turno? En esta ocasión fue desde la preproducción, me pasó el guión Marcelo y estuvimos imponiendo varias ideas. Me hizo un playlist con las cosas que quería escuchar. Como en las bodas, así, toca lo que quieras, pero estas no pueden faltar, ¿no? Exacto. Pero finalmente fue cuando ya estabas muy cerca del corte final, que ya estaba más claro que necesitaba, porque ya te lo empieza a pedir. Uh-huh. ¿Y qué te pidió? Acompañar al personaje de Humberto, a Heriberto, era como acompañarle sus recuerdos, sus videos, y por ahí irnos armando y ir creciendo a veces la tensión y contrastar un poco esa vida que añora y Uh-huh. con la que está en la ciudad viviendo en ese momento. La ciudad hicimos otra música más caótica, pero con cierto grado también ahí de una belleza rara, extraña, uh-huh, que determinó la canción principal y todo, y así se construyó finalmente la música con esos contrastes y acompañando a Heriberto. ¿Y qué tanto trabajo representa acompañar un personaje? Varios, porque así como dije hace rato, son personas completamente deleznables. Por supuesto tienen un lado, como decía también Humberto, tienen un lado en donde también puede haber un acercamiento cariñoso, ¿no? Acabas comprendiendo prácticamente, especialmente hacia el final de la película, el último tercio, acabas comprendiendo por qué todos se portan como se portan. Y no sé si la música tiene que ayudarnos a llegar a ese otro lado de personas que de entrada decimos, híjole, Trujillo, bájale, tu perro no muerde. Pues en el caso de Heriberto fue apelar a la nostalgia, a ese lugar como que se siente bonito. Voltear para atrás. Sí, y bueno, sí, llegar ahí sí fue son unas cosas que pasan de repente un día, ¿no? El día anterior no tenías idea de qué iba a pasar, ni cómo lo ibas a resolver, y de repente cobró sentido. Entonces, en el momento en que empezamos a acomodar la música en las escenas, ok, ya se está construyendo ahí muy bonito, acá ya vamos a empezar más tensos, uh-huh, y ya una vez descubierto eso, ya fue más fácil. Pero sí fue como, en varios meses fue estar buscando muchas cosas. Y sabes que tuvo un brote de genialidad el Shine después de estar trabajando, porque nos estábamos yendo por música sacra, o sea, hicimos cualquier cantidad de cosas. Y de repente hubo un día que me mandó una rola
pero no una pieza de la banda sonora, sino una rola. Y me dijo, oye, ¿cómo ves esta rola? ¿Cómo ves esta rola? Ni siquiera me dijo para la película, me dijo, salió como alrededor de mi trabajo componiendo la música, que resulta ser la rola del final de la película, del principio y del final ahora de la película, lo cual fue un destello de genialidad, porque yo no quería, tenía mucho miedo de que el final de la película fuera solemne. No quería que fuera solemne, quería que fuera simple, como, ¿sabes? Que fuera muy profundo, pero que el contraste musical te dijera... Y esto era obvio, esto era evidente, tendrías que haberlo pensado desde antes, tu audiencia. Y esta rola pop, en ese momento, la pusimos, o sea, no la mandaste para el final, y le dije a Patrick, al editor, ponla al final a ver qué pasa. Y pum, o sea, ahí encontramos la película al final, ¿eh? Gracias, y por eso a esa rola al principio. Claro. Como para darnos la pista de despegue. Sí. Oigan, amigos de Cine Garage. Tengo un anuncio que hacer. No, me tengo que ir en este momento, pero bueno, le mando saludos a toda la banda. Humberto se tiene que ir, entonces lo despedimos por ahora, porque nos encontraremos en las calles de Morelia. Ustedes se pueden quedar un ratito más, sí, chicos. Nos quedamos Entonces, muchas gracias, Humberto. La otra pregunta es, lo hago muy seguido con las películas que me emocionan. Estoy siendo demasiado obvio, la película me gustó, lo voy a decir ya de entrada, ¿no? Gracias, ya. Eric. Qué bueno. Lo pregunto casi siempre que me gustan las películas. ¿Volteas a otras para ver si estás contando una historia competente? Es decir, ¿viste otros road movies? ¿Viste otras películas de reencuentros de la escuela? ¿Escuchaste otra música que dijeras, tengo que sonar volteando hacia el pasado, pero no necesariamente nostálgico? ¿Hubo esas otras referencias en Oso Polar? Sí. Es justo, como te decía, lo que te pide, porque era no caer en la solemnidad y no caer en cosas que no necesitaban, interferir con la historia, porque al final escuchas el resultado y dices, claro, pues nada más puso unas guitarritas y unos teclados. Claro. Pues sí, pero ¿cómo llegaste ahí? Y si funciona, y si le está ayudando a la historia que se cuente. Entonces también es como buscar ese tono, ¿no? ¿Qué referencias tenés? Pues para algunas cosas. Famosas. Sí, bueno, yo soy muy fan de Brian Eno y de música ambiental. Entonces me gusta mucho trabajar texturas. Claro. ¿no? Y trato de cada vez buscar más, ¿no? Me acuerdo que para Asteroide, la referencia que me dio Marcelo, que hasta la fecha es algo que me quedó pendiente, creo que lo tengo que intentar. No me acuerdo cómo se llama el personaje que hacía loops con William Basinski. Y era un loop como de algún formato viejo, en donde lo alenta, y con eso crea un loop de 10 minutos, hipnotizante. Y cuando me lo pasó dije, claro, esto es buena idea, vamos a hacerlo. No pude. Sí, no es ponerle, no era es bajarle tan fácil, el pitch, ¿no? Era como, y lo intenté digitalmente con archivos, subir el sample rate, bajárselo, ponerlo, y no me daba lo mismo. Esto estaba hermoso y sonaba, a pesar que era repetitivo, no lo sentías repetitivo. Y en este caso, por ejemplo, de las escenas largas de Oso Polar, también tenía yo como miedito de que empezase a decir, ya se está repitiendo mucho, ya se está cansando, ya si la empiezas a escuchar, ¿no? Porque es como que la escuchas, pero no, porque estás como viendo. Claro. Ya si te empieza a brincar, así. Es que sí la estás escuchando. Sí, es que esta ya está, ya cansó. Entonces, eso por un lado, y para la rola, pues bueno, es muchas influencias de rock de toda la vida. Super 90s, nombres. Si es de los 90s, demos nombres. Pues Bloody Valentine, Jesus and the Mary Chain, Sonic Youth, Cocteau Twins. Sin ser obvios, porque hay que aclarar de nuevo, así como aclaré, no es un found footage como lo han encontrado últimamente, todo mal hecho, mal armado. Tampoco es que la canción sea una referencia directa. O sea, es como dices, la textura. Sí. ¿Cómo se construye una textura sonora? Porque, hombre, a la hora de... Es un poco como cuando preguntas, ¿y cómo haces atmósferas en el cine? Para mí es más fácil de entender, pero la textura sonora que la siento, porque a mí me gusta también este tipo de experimentos, nunca sé cómo se hace. Es básicamente, bueno, la manera en que yo lo trato de hacer es, primero pongo una base, te hago un sintetizador que tenga como rango.
Y luego obviamente de ahí lo modifico, porque también es muy fácil caer en librerías de sonidos, porque ahorita la tecnología también lo permite. Las mismas librerías que tengo yo las tiene todo el mundo, ¿no? Vienen con los programas y las puedes conseguir, son las mismas. Entonces tienes que personalizarlas, tienes que sacarlas de donde están y ponerlas en otro lado. Y un experimento que hicimos fue grabar el coche, precisamente. Prendimos el motor un rato y al final usé muy poco, pero se intentó, ¿no? Pone el coche, le voy a distorsionar, le voy a meter delays, le voy a duplicar, le voy a bajar el pitch, no sé, esas hacer cosas. Jugar con él. Ajá, y a ver si con suerte encuentras algo. Y por ejemplo, el título cuando... Eso también fue como una de esas ideas que no sabes por qué, pero qué bueno que aparecieron. Cuando aparece el título Oso Polar al principio, que es una mezcla de sonidos distorsionados, pues de entrada puse un oso, ¿no? Con mucha distorsión y delay. Luego me grabé yo. ¿De dónde sacaste el oso? Antes de que sigas. De YouTube. De YouTube. uno que estuviera... ¿Qué sería del mundo sin YouTube? Algún día hay que hacer un programa de eso, ¿no? Sí, no, ya se volvió ahí una librería. Bueno, sí, sale de YouTube, un oso. Sí, y bueno, también busqué en mis librerías, pues necesitaba uno que estuviera rugiendo medio... amenazadoramente. Sí, muy exageradamente. Y yo jadeé también, con mucha distorsión y guitarra. Y lo que sucedió ahí fue así como un golpe de no sé, de distorsión. Y nos gustaba mucho el impacto que podía tener. No te lo esperas para nada. No, y la verdad, quien la vea, no sé, es un pequeño homenaje a Haneke. Sí. Lo es. Sí, no, a mí Fernando Álvarez, que es un gran cinéfilo que sale en la película, me dijo, oye, ¿no te da miedo que sea demasiado obvio el guiño a Funny Games? Pues no, o sea, a veces tienes que rendirle tributo a tus, tus dioses, ¿no? Hay quien de plano lo pone, esta película está dedicada a fulano de tal, sí, ¿no? Sí. Fue un guiño a Haneke porque lo amo, no sería yo nadie sin Haneke. El mundo no sería lo mismo sin Haneke, estamos en las mismas. Ahora, fíjate, la última película Happy End, que está aquí en Morelia, que mucha gente se queja y dice... No. Bueno, en París se quejaron mucho. ¿Tú la viste allá? Sí, vivo en París mucha parte del año y se quejaban mucho que ya ya no asombraban el cine de los bastardos que le llaman, ¿no? Y yo decía, a ver, que espérense, carnales. Él es el papá de todos los que empezaron a hacer cine tremendista. Sí. Así que tranquilitos. Cuidado. Y respondiéndote la misma pregunta de qué referencias. Sí. Específicamente, fíjate, hay una película que vi que no recuerdo el nombre. Es una película sueca de una chava que va a su fiesta de generación y empieza a decirles todo lo que le hicieron. Ok. No recuerdo el nombre. La buscamos y la ponemos por ahí. No te es muy contemporánea, tiene menos de 5 años esa película. Es muy fuerte porque es cuasi documental. O sea, muchas de estas personas sí son... gente de su primaria y luego va a sus casas a tocarles y a confrontar y a decirles, tú me hiciste esto y yo tuve un intento de suicidio, y la banda, gente que le cuelga el teléfono, no sé, la verdad fue una referencia importante. Sí. Y otra fue el cine reciente de Jafar Panahi, ¿no? A mí, yo soy un gran admirador de Panahi desde antes de que lo encerraran en su casa. Y Taxi Terán salió después, me parece, pero This Is Not a Movie, se llama This Is Not a Movie. This Is Not a Movie se llama. Fue una gran referencia en el sentido de que no importa la herramienta que uses para contar lo que quieras contar. Si emocionas, esa película no podría estar más cruda y más fea. Claro. O sea, es fea. Claro. Grabándose él, haciendo planos en su casa y metiéndose en el elevador. Y es de las mejores películas que vi ese año. Entonces yo mencionaría esos dos. Esas. ¿Y cómo les ha ido con el público? Ya tuvieron, fue una función, ¿no? La del mismo... Fue una función, sí, fue la de prensa y luego fue la del público. Nos fue bien. Como dijo Humberto, la gente no habla del iPhone cuando es el público normal, y a todo el mundo le checa. Sí, sí. Le checa lo que pasa en esta película. y ¿han podido ver algo de las otras que están en competencia? Sin comentarios. Sin comentarios, porque yo sí lo puedo decir. Porque es mi programa, no te estoy forzando a nada, ¿no? Yo también puedo decir sin comentarios, pero hasta donde íbamos el miércoles, no, el martes, que llevábamos 3 películas, la del sábado, la del domingo y la del lunes,
la gente estaba optando por Oso Polar como la mejor hasta ese momento. Yo les puedo decir, a partir de ahora creo que las cosas se van a apretar, no sé cómo va a quedar el asunto, por supuesto no tengo idea, no sé cómo vaya el señor Belatar a influir en el jurado, pero sí podría yo vaticinar algo muy cercano al premio del público para Oso Polar. Pues sería bonito. Estaría padre, ¿no? Nosotros el premio, imagínate, Eric, para una película que hicimos con fondeadora, con un celular, estar invitados a la competencia de Morelia, claro. ¿Qué más premio queremos? O sea, que además creo que vale la pena decirlo, ¿no? Que el festival haya abierto la idea de decir, no me importa si está hecha como está hecha, si la historia se cuenta, si la historia es competente, si nos funciona dentro del espíritu del festival, que entre. ¿No? Para que luego la gente que dice, no, es que ahí solo entran las películas de gran presupuesto, orientadas a la apreciación del público europeo, preciosismo. No es que esté mal hecha ni que se vea mal, pero probablemente muchos dirían, ¿cómo vamos a meter una película hecha con iPhone en un festival como Morelia? Yo ya escuché un comentario de que si esta película gana algo, el cine está muerto. Lo escuché. Bueno, pues entonces quien lo haya dicho no ha leído crítica de cine desde hace 15 años, porque el cine murió hace 35. O sea, Godard mató al cine. Si nos ponemos a hablar de eso. A un cine. O sea, no, pues es que la otra es que cine está muerto. Exactamente. ¿No? A mí me gusta mucho algo que comentó Marcelo en algún momento, porque me pasó a mí. Porque mis películas favoritas las vi en VHS, VHS que no se veía bien. Claro. Que tenía el tracking mal pero la volví a ver hasta que se desgastaba la cinta, ¿no? Nos pasó. Entonces ahí es cuando pues dices, pues sí, es la historia. Realmente el que haya 4K, sí, pero... No te hace sentir más el 4K. No, probablemente te hace sentir menos. Bueno, no, mira, hay películas para todos. Yo creo que lo que la prensa pasa muchas veces en los festivales, que la prensa se decanta por ciertas películas y luego ganan todas las otras, sí. Porque cada quien está en su onda. Dímelo a mí. Mira, mientras emocione la película, y eso me doy cuenta que hay gente que le ha resonado, que le ha significado algo, yo con eso me doy por bien servido. Uh-huh. Quiero decir que estrenamos el 10 de noviembre. Ah, perfecto. Ya estrenamos la película en cines dentro de 3 semanas. Porque parte también de ser transgresores de cierta manera en la producción, también lo queremos ser en la distribución. No tengas que esperar el año casi que porque no tenemos todas. Intermediarios, no tenemos agente de ventas, nosotros somos nuestros distribuidores. Después de 10 años de andar haciendo películas y tocando puertas, ya conoces a mucha gente. Claro. Les mandé mails a todos mis amigos de las cinetecas Entonces se va a estrenar en la Ciudad de México con 7 copias y luego vamos desde Tijuana hasta Mérida, todo noviembre. Bueno. Entonces la gente va a empezar a ver el póster dentro de muy poco. Sí. ¿De dónde sale un póster tan bonito? Fíjate que el póster es muy opuesto a lo que normalmente haría yo. Sí. No sé si recuerdas el póster de Asteroide, que sí. era otra onda, ¿no? Contratamos a un chavo que no había hecho pósters antes, es diseñador, pero es un poco parte de toda la hechura de la película. Exacto. El Shine muere de ganas de trabajar con más directores, pero hasta ahora solo él ha trabajado en 3 películas que son las mías. Yo te los presento, Shine. Sí, que oigan su música. Yo pues te los presento. La neta. Es que la gente que no está, no por decir profesionalizada como si no fueran profesionales, pero insertada en cómo funciona el cine y cómo deben de ser las cosas, piensa de otra manera. Claro. La propuesta de Eduardo, que es el diseñador del póster, fue eso. De entrada me dijo, ¿sabes qué se me ocurrió? Me dijo, ¿puede venir Humberto a que le tome unas fotos? Va. Y me mandó la foto de él dibujada con pluma. Está dibujada con pluma y me dijo, ¿cómo ves esto? Le dije, no, pues ya está. O sea, ¿qué más? No necesitamos hacer 3 versiones porque piensa desde otro lado, piensa desde el anime, piensa desde... Claro. Entonces, ahí es donde se nutre uno de la colaboración de gente que no está necesariamente respirando cine todo el día, ¿no? Que además para mí da una pista, que ya lo hemos platicado, espero no sea un estropeo, yo creo que no lo es, da una pista de lo que se va a encontrar uno en la película. Podemos parecer fieras por fuera, pero no necesariamente lo somos por dentro. O viceversa. O al revés, exactamente, ¿no? Depende por ¿Se la está poniendo o se la está quitando? Eso ya lo platicaremos hoy en la noche con unos mezcales, mi estimado Marcelo. 1000 gracias por haber venido. Sé que tienes más entrevistas. Ya está Beto Cohen aquí dando lata. Viene por ustedes. Nos quería mencionar a Valentina Dime. Plaza, que es la voz de la rola, que también ella le vino a aportar
mucha personalidad. Conocida por su banda Candy, que es también banda del rock and roll independiente de la Ciudad de México. Nada más era. Muy bien, muy bien. Pues entonces, mil gracias, chicos, por haber venido. Gracias a ti, gracias a ustedes. Nos encontraremos en Morelia todavía un rato, ¿no? Sí, claro, ojalá que vayas a la premier en la Ciudad de México a tomar el mezcal de allá. Con gusto me la echo de nuevo. Muchas gracias también a Beto Cohen, que nos ayuda a las entrevistas. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Puentes.